Hay algo que tenemos como en un software que tenemos instalado los artistas de lo mío no vale, lo del otro es mejor, el síndrome del impostor del que tú tanto hablas y otros demonios están instalados ahí, ¿no? Ya lo sabemos. El lugar está. El tema es creo que uno tiene que buscar dónde está ese lugar y ese contexto adecuado para uno poder brillar. Yo creo que ahí, de hecho, es donde la industria del entretenimiento está encontrando un gran filón, que es el entretenimiento porque sí, ya no es una muy buena peli, sino una serie de relleno, ya no es un buen videojuego, sino un videojuego que te tiene en bucle jugando para evitar que tú estés contigo. Y lo compras, te metes en ese juego cíclico en el que estás subiendo de nivel por no estar posiblemente con uno mismo. Y creo que es la parte más oscura que tiene la industria del entretenimiento hoy día. Entonces creo que el principal problema de la creatividad no es la falta de ideas, porque las ideas no vienen solas, para mí hay que trabajarlas, sino es estar mirando un punto fijo y perder de vista la totalidad, el contexto y solo enfocarse en un punto. Para mí el problema de la creatividad es ese, solo quedarse mirando un punto. Porque la creatividad es diálogo entre un montón de cosas que tienen que coexistir y funcionar. Cuando uno respira, cuando uno toma distancia de su ego, como bien decís, es donde la creatividad aparece. Bienvenida, bienvenido. Soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu web de dibujo favorita. Y estamos pues, en una entrevista a un artista. Hoy tenemos a Ramiro AMK Fernández con nosotros. Ya se lo he dicho a él, es el primer artista internacional que tenemos en este sector de entrevistas. Él es argentino. Va a hablarnos de su trayectoria profesional de más de 20 años en el sector de la industria como director de arte, director creativo. Ha hecho concept, ha hecho algo de animación. Bueno, hace de todo, es una especie de navaja suiza multifuncional. Y hablaremos también de eso, de la multifuncionalidad en la industria y de cómo arrancar desde lo que para mí son unas cuantas casillas hacia atrás, o sea, desde la TAM, donde pues creo que es un poco más complicado arrancar. Pero esto nos lo va a aclarar él. Bienvenido, Ramiro, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Marcos. ¿Cómo estás? Qué lujazo que me hayas invitado, así que agradecido. No, el lujo es mío. Me gusta mucho el poder, pues esto, ir uniendo lo que considero que es toda esta rama del arte en habla hispana, ¿no? En este lenguaje que nos comunica, aunque las culturas sean ligeramente diferentes, el arte y el lenguaje creo que es una cosa que nos tiene muy, muy unidos. Una cosita, Ramiro, tú estás como muy especializado en los VFX, en los efectos especiales. ¿Cómo describirías qué son los VFX para la gente que no lo sabe? A ver, por ejemplo, los VFX tienen mucho de animación, tienen mucho de integración con material grabado en la vida real. Ujú, Entonces, por ejemplo, hay alguien en un set que tiene un green screen atrás y ujú, borrar ese green screen, poner un fondo o incluso a ese personaje que está filmado real, a ese actor, ponerle placas animadas que le van construyendo un traje tipo Iron Man. ajá. Eso sería UFX, que es un poco integrar la animación con la vida real. Después integrar múltiples disciplinas como un escenario donde hay una explosión, donde hay agua, donde suceden varios factores, hacer la composición de eso para que se vea la imagen final. Entonces es como un poquito de todo, pero mayormente los efectos visuales aplicados a material grabado en la vida real, digamos. Eso sería como la capa de magia que se le mete a algo que puede grabar cualquiera, ¿no? Cualquiera con una cámara, bueno, que normalmente son profesionales, pero tú grabas lo que sea y lo que mola es lo que añadís los artistas de efectos especiales. Sí, sí, digamos, se puede intervenir cualquier cosa. Y hoy los móviles tienen una cámara espectacular, entonces tranquilamente uno puede salir a la calle, lo cual está buenísimo, grabar algo y enfrentarse con un problema espectacular que es meter ese material en el ordenador y ahí ver cómo hago para traquear la cámara, cómo hago para integrarle cosas, cómo hago para poner que no sé, los reflejos del objeto tengan que ver con los reflejos de la escena en la que estoy que se Ujú. puede o capturar imágenes para hacer un HDRI, que es un entorno, o se puede buscar otro similar, digo, ¿y cómo me enfrento a la resolución de esos problemas? Entonces hoy las herramientas están, ya un móvil tiene una cámara espectacular, así que excusas no hay. ¿Cuál sería las tres herramientas o softwares más importantes para un artista de efectos especiales?
Por si alguien quiere, imagínate que ahora nos está viendo alguien y dice, hostia, esto me mola un montón, me gustaría poder hacerme yo aquí la armadura de Iron Man en una grabación a un colega o a mí mismo, ¿no? Claro. ¿Qué necesito saber para hacer eso, más o menos? Mira, herramientas hay, te diría que muchísimas, pero para hacer efectos visuales, porque digo, efectos especiales por ahí se aplica un poco a los efectos prostéticos o las cosas que Sí, se hacen en set. Los ya. efectos visuales un poco la postproducción, digamos. Para eso yo considero que según cada toma hay diferentes herramientas, pero por ejemplo, el After Effects, que es un programa que podemos usar los humanos de a pie, Ujú, es un programa muy accesible que está en la suite de Adobe, como el Photoshop, como muchos de los artistas que están en tu comunidad usan. ujú. Y ahí, por ejemplo, ya viene una herramienta que es el Camera Tracker, que con eso podemos agarrar un material grabado y podemos interpretar en 3D una cámara como la que se grabó. Entonces ya ahí, si integras objetos en 3D, van a habitar ese espacio. Ya Claro. eso es un punto muy a favor. Después hay elementos, digamos, elementos que uno puede poner con herramientas como el Element 3D, que es de Video Copilot, la Ujú. empresa en la que estoy trabajando actualmente, que es para hacer 3D dentro de After Effects. Es un plugin con el que uno tiene una capacidad muy potente de meter objetos, de cambiar la materialidad de esos objetos, de poner entornos, de hacer escenas full 3D o hacer elementos para integrarlos. Entonces ya el After Effects, por ejemplo, sería una recomendación amable que ya tiene un ecosistema de trabajo para poder hacer todo eso, digamos. Por ejemplo. Sí, 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 sí. Que por cierto, en la intro se me ha olvidado decir que así como Ramiro abre este nuevo sector de entrevistas a artistas fuera de España o de habla hispana, es el representante hispanohablante en Video Copilot, que creo que es el trabajo que más tiempo y energía le está Exactamente. dedicando ahora en estos momentos. Que Sí, es ya estoy un hace varios años ahí. Sí, sí, sí. Y es una súper empresa, o sea, es un súper productazo. Súper, súper. Pero tú empezaste dibujando, si no me Sí, equivoco. por supuesto, exactamente. ¿Y cómo llega uno del lápiz a la pantalla? ¿En qué momento deriva el dibujo en estos efectos visuales y dice, me voy a dedicar a esto profesionalmente"? Mira, yo comencé dibujando todo lo que había a mi alrededor, arruiné un montón de sillones de cuerina blanca con lapiceras azules, me han odiado bastante en mi familia, he dibujado paredes, he hecho desastres, entonces dijeron, bueno, claramente no va a las matemáticas, es más para el dibujo este chico, no, arte, también la música, siempre como las expresiones artísticas me tiraban, siempre. Ujú. Entonces un poco pasó. Bueno, te voy a contar cosas que por ahí no he contado en ningún lado, así que aprovecho que Venga, me venga, caes dale, dale. súper bien y me abro un poco. Yo me acuerdo que en algún momento cuando era chico dije, uy, me encantaría dibujar tan bien y tan hiperrealista, no conocía ese concepto, pero tan bien que pudiera dibujarme con una motocicleta, una chica súper espectacular y que mis amiguitos digan, wow, mira, Rami, como si fuera una foto, Sí, ¿no? sí, Entonces ya sí. el hiperrealismo era para crear una escenita ahí. Después obviamente salió el Photoshop y después salieron, bueno, las dinámicas sociales. Y realmente trabajar para tener una moto y para conocer gente, no tener que fingirlo haciendo un fotomontaje, pero como había una ilusión de llegar, como de poder plasmar una realidad que en ese momento no era la mía. Había algo de eso, ¿no? Que era divertido como hacer algo y que la gente se sorprendiera. Entonces había algo de plasmar esta otra realidad y sorprender a un otro. Había algo de ese gen. Después seguí dibujando, qué sé yo. Veía un programa cuando era muy chiquito que se llamaba Movie Magic, Ujú. donde se veía el trasfondo de las películas, las animaciones, cómo hacían tal cosa o tal otra, y era espectacular. Y algo también me empezó como a intrigar de cómo es esta imagen en movimiento. Y empecé a pensar un montón de escenarios de cómo esto puede evolucionar en el tiempo, en el espacio, y algo de eso también me llamaba la atención. Cuando tuve 12 años, tuve acceso a mi primer ordenador, que en su momento era un 486 con Sí, sí. 3 megas, 4 megas de RAM, era una cosa, bueno, lo que había. Y en ese momento empecé con, no me acuerdo el software, creo que el Fantasy Animation, que era uno en el que vos dibujabas rayitas y había unos keyframes y dibujabas otra rayita e interpolaba. Y era como, esto es Avatar, esto era una locura total. Eran 2 píxeles y uno decía, wow, hiperrealista. Entonces, algo de eso, algo de jugar algunos juegos como el Quake, el Doom, y algo Ujú. de meterse en espacios tridimensionales, algo narrativo, el Prince of Persia, por ejemplo.
El Príncipe de Persia, ¿lo conoces? Sí, 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 Que sí. si bien está pixelado, el movimiento Las realista del animaciones tipito eran era, buenísimas. era una locura. Por Entonces, ahí está la grabación del tipo dando el salto, creo que del que en el patio de la la casa que grabó el rotoscopia. hermano. Sí, espectacular. Entonces, algo de eso, bueno, me tiraba como querer poder hacer eso. No solo jugar con eso, Ujú, sino hacerlo, producirlo, tirar ideas. Después tuve acceso al 3D Studio de DOS, que ujú. salió, el release 3 creo, donde era una locura que uno apretaba F1 y podía tirar formas, F2 y podía, no sé, extruirlas, Ujú. F3 modelar un poco más, F4 animarlas, F5 los materiales, era todo con textos, era una cosa muy rara y no había ni un tutorial. No, que va, no. Era empezar Es que a, no había internet, o sea, no había YouTube. no había- era pegarle a los botones a ver qué pasaba. Fueron muchos años así y también ahí empieza toda la guerra armamentística de más capacidad, más procesamiento, te empieza a pedir la computadora y el ordenador porque si no explota. Y de ahí fui derivando a, obviamente, empezar a ver más cine y empezar a entender lo bonito que es cuando algo pasa en el tiempo y te genera diferentes cosas. Y eso conectado con la animación. Y es Ujú. una locura todo. ¿Qué Entonces me empecé a película, meter por ahí. qué película dirías en esos años viste y dijiste, loquísimo, esto quiero esto ya"? Muchas. Una que me impactó, que creo que es el recuerdo más antiguo que tengo de ver una película y creo que en el cine, es que creo que me llevaron a ver ET. No, no sé si por el tema de los años da o no, yo creo que sí, que era muy chiquito. Y me acuerdo entrar a un cine y ver una pantalla que para mí era estratosférica, con luces, una nave, y yo dije, no sé qué es esto, quiero estar ahí. Esta es la mía, no entendía, no podía ni hablar todavía, y yo digo, va por acá. Después películas como Terminator 2, que todavía resisten, todavía son una locura. La veo hoy y digo, esto es una locura. Sí, sí. Entonces, ver cómo esas realidades toman formas distintas y están tan acá pero tan allá, es algo que a mí me inspira muchísimo. Tron, bueno, yo soy fanático de Tron, así que todas esas cosas de meterse dentro de los universos y navegarlos, sí, Claro. venga, todo. Y de ese punto, o sea, ¿cómo lo profesionalizas? ¿Cuál es el nexo que tú estás así con tu ordenador dándole a la tecla? ¿Cuándo llega el momento en el que, cuál es como la ruta que tú seguiste para poder profesionalizar esa pasión? A ver, primero lo empecé a hacer con la música. Ok. Yo cuando era más chico compuse muchísima música, como unos 9 discos que no conoce nadie, que están ahí maquetados. Y en algún momento eso, porque mi padre tenía estudio de música, entonces yo ahí le metía, empecé un poco a meterme tal necesita una pista de tal cosa, tal necesita una cortina para un noticiero. Empecé como desde ahí, vincularme a penitas, brevemente con él. Bueno, hay un otro, hay un cliente, tengo que ser responsable, hay una entrega, hay un presupuesto, lo que sea. Y después ahí justo, creo que a los 17 años, es cuando me sale mi primer trabajo de hacer animación para una empresa que se llamaba, creo que Campos y Ganados, una cosa así. Y yo tenía que hacer un logo que venía animado y que decía Campos y Ganados, el numerito de teléfono, etcétera. Y alguien creo que dijo, no, tengo mi primo que anima, que está ahí en la casa, que es un crack, qué sé yo. Me vendió así. Por ese momento el LinkedIn era solo de palabra. Y él dice, bueno, llámalo, que venga. Le mostré un par de cosas y dijo, dale, hagámoslo. Y ahí hice mi primer trabajo, digamos, pago, mi primer gig pago. Y ahí como empezó. Después tuve algunas oportunidades que desperdicié estrepitosamente, como por ejemplo por temas de no tener información en ese momento, Ujú. que es que fui a ver un día una grabación de un programa de televisión donde entrevistaban al dueño de uno de los estudios más grandes de Argentina, de animación 2D. Entonces me quedo al final de la entrevista y le digo, che, mirá, yo soy animador, me quiero hacer esto, soy creativo, lo que sea. Me dice, uy, dale, venite un día a conocer el estudio, voy a conocer el estudio, muy buena onda el tipo, etcétera. Y me dice, bueno, cuando puedas, mándame un CD con tu reel de trabajos. Y yo no tenía la más mínima idea de lo que era un reel. Claro. Entonces le pregunto a un amigo, todo en este momento de la prehistoria, ¿no? Que Nosotros nos ahora, pegábamos con garrotes así. claro, que ahora un inciso. Un reel no es lo que haces en Instagram. Una demo reel es normalmente como el portfolio de un animador, que es un portfolio que se mueve, ¿vale? Para los que estáis Exactamente. muy en el Instagram, un reel no eres tú bailando un bailecito. Claro, en su momento era demo reel, después migró un poco a show reel, y es el compilado de tus mejores trabajos. Exacto. Lo mejor de lo mejor y mostrar de qué eres capaz para que quien te contrata diga, ok, puedo contar contigo para esto o lo otro. Yo en ese momento no sabía y yo hacía un montón de pruebas y de cosas en casa.
Entonces lo que hice fue agarrar un CD y meter 1 millón de clips de 1 segundo, archivitos .avi de 1 segundo, todos separados. No, todo mal. Ya, claro. Entonces, y cosas que no tenían sentido, cosas muy bizarras. Yo Ya. dije, yo pongo todo acá sin ningún tipo de criterio, lo mandé, nunca recibí ninguna respuesta. Fue como, qué malo, y no llamé nunca más a esta persona, a este psicópata, Ya. que nos mandó todos los clips separados. Entonces, bueno, después aprendí y me dice, no, tenés que hacer un video, poner una musiquita, mostrarlo lo mejor que pueda. Ah, bueno, listo. Después lo aprendí. Un portfolio o una demo reel, ahora que sale el tema, muchos aspirantes a artista como que se piensan que es un montón de cosas, como un Mm, poco lo que te pasó a ti, ¿no? Ese error es común, de repente es a todo lo que tengo y que elija, no. Cuando tú le mandas un portfolio a alguien, esa persona suele ser una persona ocupada. Entonces, pon lo mejor. En minutos no sé cómo va en animación, pero yo para mis alumnos, a los portfolios digo, 8 piezas. Si de 8 puñetazos no lo has tumbado, es que no estás en forma. Es que no es claro. impactante todavía. Entonces mejora esas 8 piezas o verlas mejorando, ¿no? En una demo reel, ¿cuál dirías tú que es la duración y así ideal en la que tú verías una demo reel y te quedarías hasta el final? Mira, hay una verdad cruda sobre esto, y es que cuando uno hace un demo reel, lo mejor que puede hacer es aspirar a 1 minuto, entendiendo que van a haber 30 segundos como mucho, y uno piensa en su pieza como, bueno, esto es mío, yo soy el protagonista de mi vida, esta es mi película, mi creación, pero no piensa que en el reclutador por ahí tiene que ver 40 por día. Sí, Entonces, si ve uno y ve que la primera imagen no le gustó, va a saltar al siguiente, no va a ver total. el minuto entero para evaluar. Entonces también hay ciertas cositas que uno aprende como no pongas tu mejor trabajo al final. Mm, mm. Tipo, tienes que empezar de una con Sí, sí, un puño. Tyson, la Sí, sí. primer piña ahí. Que Y sí, sí, que sí. también algo Es muy como un libro. Si importante, no, si no te retienen las primeras palabras, no vas a seguir leyendo. y algo muy importante, y es que la calidad del reel está determinada por la peor toma. Es Exacto. decir, no por la mejor. Si yo, esto a mí me ha pasado, analizando demos reel cuando estábamos trabajando en un estudio y reclutábamos gente. Si yo veo un reel que tiene una toma de Terminator 2, una toma de Avatar, una toma de Avengers, y de repente una toma de un yogurísimo, de una cajita de yogur que hace así, yo digo, no llames a esta persona. Porque si trabajó en Avatar, si trabajó en Avengers, y pone esa toma, digo, le falla el criterio. Esto Exacto. no va con lo otro. Entonces, eso me determinó que el otro o lo bajó de internet, no lo hizo él, ya me pone en duda de todo lo demás. Claro. Entonces, la peor toma es la que marca la vara de calidad, no la mejor. Entonces, elegir qué es lo mejor de lo mejor también habla de uno como artista y como profesional. Ujú. Total, total. Y después de esta demo reel con 1000 segunditos de Avis, ¿qué pasó? Aparte, después de mucho tiempo compilé todo y subí a YouTube, Ok. que puse el reel de lo primero con todas las mierdas ahí. Eso sigue estando Horrible. en YouTube. Sí, sí, está en YouTube, está medio escondido, pero está. Después te lo paso. Y después de eso, bueno, empecé a trabajar en el mundo del diseño web. En Ok. ese momento había salido Flash. Ujú. Flash estaba muy bueno para animar. Las webs estaban empezando a tener como mucha más relevancia, mucho más trabajo en la animación de las intro. No era simplemente una página estática que uno scrolleaba, sino que tenían intros muy elaboradas. Cada sección tenía una animación que se deshacía y se hacía la otra sección. Entonces me empecé a meter en ese mundo que era animación, pero era también dirigido a un público que consumía webs y que justo yo había conseguido un estudio que necesitaba eso. Entonces empecé a trabajar por ahí. Empecé a hacer todas esas animaciones, a hacerlo por mi lado, freelance. Me acuerdo también que en su momento le regalé una camiseta a un amigo pintada a mano, con tintas para tela, le encantó, qué sé yo, y otro me dijo, che, podrías hacer esto también, podrías pintar de esto. Entonces, cuando por cuestiones de la empresa esta de web cerró, se fue del país o lo que sea, me puse a pintar camisetas y fui a ofrecerlas a las tiendas de rock y empecé a trabajar de eso y a vivir de eso Mira. hasta que salté a lo siguiente también, ¿no? Como siempre buscándole la vuelta, Ya. pero en ese sentido. Y después enganché en un estudio de diseño donde hacía piezas estáticas y animadas. Yo era el director de animación, pero también era el único que había en animación, que eso también es genial. Me decía, no, vos sos el director de animación. Le digo, sí, pero soy el único, aquí estoy dirigiendo a mí mismo.
y cosas que pasan en empresas. Trabajé mucho tiempo a la par en textil también, Mm. diseñando bordados. Yo era punchador y esto es hacer diseños en un programa como si fuera el Corel, pero Ya, donde le das la dirección del hilo y se generan los bordados, las matrices de los bordados. Entonces ok. trabajé unos 4 o 5 años también en eso. Paralelamente había entrado al estudio de diseño y luego salté a una compañía que hacía efectos visuales, animación, y ahí entré directamente como director de arte y me puse a dirigir proyectos también. Ok. O sea, empecé a hacer cómo se veían visualmente los proyectos para que el cliente sepa qué iba a comprar y después a dirigir a los equipos para que hagan esos proyectos realidad. Y eso fue un saltito de escala, digamos. Claro, una cosa que también creo que para los que van a empezar o empiezan o demás es ver que normalmente uno no acaba una formación o una experiencia y llega ya a ser director de arte o a ser senior en su primer trabajo, ¿no? Que a veces hay Claro. este tipo de experiencias que además son muy nutritivas y seguramente todas estas experiencias han hecho que tú después puedas ser un muy buen director de arte porque has estado en diferentes campos de batalla, por así decir, entonces tú puedes dirigir a los soldados sabiendo lo que se van a encontrar en cada uno de ellos. Claro, hay algo de eso. Yo tampoco sé si soy un muy buen director de arte. Creo que lo que pasa es que habiendo estado en varios lugares, por mi curiosidad, por mis ganas de explorar, por mis ganas de hacer, después quizás uno tiene una visión un poquito más global y se puede alejar un paso y ver como el big picture, digamos, o verlo desde afuera y decir, "Mm, esto puede funcionar así, puede hablar con esta otra área de así, y puede tener una visión global para decir, chicos o chicas, vayamos en esta dirección. Entonces, creo que eso también se entrena, pero en mi caso, por haber estado un poquito en cada lugar y tener una visión global de decir, puedo ver el proyecto. Esta animación necesitaría esto, el sonido acá podría ser tal, y tener una visión global, no estar solo metido como especialista. Siempre quizá pequé un poco de ser generalista porque me gustan muchísimas cosas y también está bueno ser especialista. Entonces, ese generalismo, digamos, lo apliqué teniendo una visión global y pudiendo dirigir proyectos. Pero Pero supongo poco. que también, aunque uno sea un generalista, que a mí también me gusta tocar varios palos, ¿no? Yo creo que también hay un punto en el que, al menos para mí, ¿no? Cuando tocas varias ramas, una es que me aburro rápido de las cosas. Entonces Uf, de repente es, venga, va, otro estímulo, venga. Otro a veces también tengo que reconocer, no sé si en tu caso es así, es el FOMO, ¿no? El miedo a perderme, ¿cómo será? Y evitar esa profundidad a veces también puede tener un precio, ¿no? A veces he sí. notado el decir, bueno, la típica frase que se dice en el refrán que tenemos aquí, alumno de muchos, maestro de nada, ¿no? Mm. Sí, eso me recontrapasa. He invertido demasiada energía en muchas cosas. Las he disfrutado, ¿eh? Las guardo en mi corazón, han sido momentos espectaculares y hoy quizás me gustaría haberme especializado en algo más. Pero bueno, si no lo hice también es porque mi camino viene por acá Sí, y sí, también total. estoy descubriendo a dónde me está llevando esto, ¿no? Que también me permitió la posibilidad de abrir y de conocer otras cosas que no hubiera conocido si hubiera sido especialista. Entonces, tampoco, cuando estoy renegando un poco, trato de calmarme, ser paciente conmigo y decir, no te castigues, también estás haciendo esto por algo, buscar el disfrute a eso. Entonces, bueno, creo que la dirección de proyectos tiene que ver con esa visión global y eso sí, uno puede especializarse un poquito más, aunque tenga una visión más amplia. Claro, dirigir es como ser comandante o teniente o algo así, ¿no? Como que no estás en el campo de batalla, como un soldado de... O produces sí, menos y organizas más. ¿Cómo claro. llevas eso? Bueno, depende el proyecto. A mí me gusta meter mano, me gusta hacer cosas porque a veces para ilustrar una idea o contar algo, para mí es más fácil hacerlo que contarlo. Yo me Ya. acuerdo, no sé, diferentes ejemplos. En una teníamos que animar un montón de elementos que se iban poniendo en su lugar uno Ujú. tras otro, y mi manera de explicarle al animador cómo hacerlo era decir, yo decía, mira, Juan, esto es así, tenés que agarrar y hacer tiqui, 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 tiqui. Ese es el ritmo. Y un sonido era mucho más fácil que decir, se van animando uno a uno, vas desfasando 2 frames, después un frame, después medio frame. Claro. Tipo, entonces era como, y le decía, bueno, está bien. Entonces tiene que durar un segundo, la secuencia es así. Entonces hablar con las manos, digo, uno se va valiendo de recursos. Y a veces para animar algo, no sé, yo me metía, agarraba no sé, una escena de lo que sea, animaba un poquito y le decía, siento que va por acá.
la vibra, o quizás son estos parámetros, sigan para acá. Obviamente depende de los tiempos. Trabajé mucho en la industria publicitaria y ahí los tiempos son Sí, asesinos. sí, 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 sí. Entonces, Una locura. si vos esperás que esa persona haga su interpretación, perdiste la oportunidad. Entonces, a veces tenés que entregar ayer y tenés que decirle, es esto, trabaja con esto. Y a veces es necesario meterse en el barro, armar algo y que de ahí puedan partir. Pero porque el proyecto lo requiere, no siempre es así. Yo Ya. prefiero proyectos donde haya, por supuesto, más tiempo y donde yo pueda confiar en que lo que saben los otros profesionales van a enriquecer lo que yo hago y no van a extender lo que yo hago, sino que lo van a potenciar o van a devolver algo mejor. Pero depende obviamente de las estructuras y de la industria y de todo. Si tuvieses que definir tu estilo visual como una sensación física, ¿cuál sería? Uy, sinestesia, a ver, mi estilo visual como una sensación física. Claro, yo estoy muy relacionado con lo que a mí me gustaría sentir con las cosas que hago. No sé si es lo que reflejo, pero a mí me gusta mucho lo vibrante. No sé si la adrenalina o el vértigo. Me gustan los túneles, me gusta como la velocidad, las cosas que se mueven, que se deforman. Creo que el vértigo por ahí sería una linda sensación. El Un buen vértigo bien. vértigo. Un buen vértigo, exacto. Un Un buen- vértigo bien. Sí, exactamente. No bungee jumping sin soga, no. No, un buen vértigo, digamos. Exacto, exacto. ¿Sientes que el estilo es un refugio o una trampa creativa en ocasiones? Las dos, por supuesto, son las dos caras de una misma moneda. Hay momentos donde uno no sabe para dónde ir y el estilo es un lugar donde se puede agarrar para sentir un poquito de seguridad y construir de ahí. Y en otros lados, agarrarse ahí a uno le impide volar y descubrir otras cosas. Entonces, según el contexto, puede ser una o la otra. Muchos artistas sienten que parten con desventaja por no residir en Estados Unidos o algunos Mm. países, pues, de Norte de Europa o con más industria. ¿Qué opinas respecto a eso? Tú que además pues, vienes de la TAM, donde la industria es quizá un poquito, está un poco más en fases de desarrollo que la que está ahora aquí en España, que empieza a tirar para adelante. Mira, sí, en Argentina la situación siempre es difícil, pero como el universo siempre es difícil, porque el universo en realidad es lo que es, también siempre hay oportunidades. Allá suele haber restricciones para trabajar para otros países, suele haber problemas con la moneda, suele haber en general ciertas problemáticas, pero que como en cualquier juego o en cualquier sala de escape, hay una llave en algún lugar. Si hay algo bueno que nos dejó la pandemia, es que podemos trabajar para Sí. otros lugares de donde estamos, a sabiendas de que eso tiene pros y tiene contras, por supuesto. Pero bueno, esto que dices de Los Ángeles, seguramente si estás en el epicentro de la industria, donde vas a comer a un lugar y tienes contactos y comes en la mesa al lado con tal, si estás en el lugar y en el tiempo indicados, seguramente ocurran cosas. Pero si no, para mí, o en mi experiencia personal, puedes buscar cómo generar eso. Y es yendo a eventos, comunicándote con gente, pidiendo feedback, mostrando lo que haces. Hay algo que a mí me gusta mucho repetir y es esto de construir el lugar que queremos ocupar. No esperar a que haya una vacante de ese lugar perfecto para quién soy yo y lo que hago. Es decir, ojalá alguien necesite robots que usan una arma en la mano izquierda porque a mí me gusta dibujar eso. No va a ocurrir. Uno tiene que dibujar robotitos, hacer lo que a uno le gusta, sci-fi, dragones, lo que sea, y generar que ese ojo de Sauron, que es la industria, lo mire a uno y diga, ah, mira este portfolio, venga para acá. Entonces yo creo que hay que construir el lugar que queremos ocupar y eso es posible. Hoy hay muchas compañías que se dieron cuenta que tienen que reducir su estructura y contratar gente afuera para reducir gastos y eso es una enorme oportunidad para artistas emergentes que desde su lugar pueden hacer cosas. Entonces, si bien hay barreras y vengo a un lugar donde me costó muchísimo remarla, como estábamos diciendo, también hubo algo que es que las vidrieras online también funcionan. Y aunque yo hoy no tenga millones de seguidores y lo que sea, por ahí toqué o sea, justo pasó por delante de mi local la gente adecuada a Claro. la que le interesó mi producto. Y va por ahí. Entonces a veces es mejor la calidad de los clientes que la cantidad. Entonces eso, creo que
hay que buscar las oportunidades y hay que mostrar lo que uno hace. Si uno no muestra y deja las puertas para adentro, es muy difícil que otro te vea. Sí. Entonces, ese estar en el lugar y el tiempo indicados puede ser físicamente, puede ser virtualmente, pero hacer algo para estar, digamos. ¿Alguna vez sientes que se te ha cerrado alguna puerta solo por tu ubicación geográfica o nacionalidad Sí, incluso? nacionalidad no sé, no creo. Aparte, hay siempre Argentina, por suerte, es un lugar donde hay muchísimo talento. Tanto como España, hay muchísimo talento y es conocido. Gracias quizás a Maradona y a Messi, ya a partir de ahí Bueno, hay un son referente grandes de, bueno, emisarios, sí, sí. exactamente. Entonces, después de ahí es difícil decir, no, porque los argentinos, ya le decimos Maradona, Messi, y no es por una cuestión de soberbia, pero son estándares Sí, que sí. ponen el nombre del país ahí afuera como calidad, como, no sé, potencial, etcétera. Sí, sí. Pero sí por el tema de ubicación, por tema de cómo hacer para pagarte, de estructuras financieras que funcionan mejor si trabajara o en Canadá o en otro lado, o desde Europa ya había un convenio de tal cosa. Entonces, eso sí, siempre hay puertas que se cierran por eso, pero bueno, uno también ve cómo buscarles la vuelta, digamos. Antes mencionabas el tema de como estas vidrieras, estos escaparates, ¿no? Donde uno muestra su trabajo en redes sociales, que bien pueden Mm. ser más relacionados con el entretenimiento, como YouTube, Instagram, o más profesionales Mm. como LinkedIn. ¿Cuántas veces has visto a gente mediocre triunfar solo porque se vende mejor que otros con un talento brutal? ¿Visibilidad o talento? Mira, lo he visto muchísimas veces, pero tengo una opinión sobre eso también. Si se pudieron vender bien, no son tan mediocres. Quizás el tema es en qué área nos estamos enfocando. Yo por ahí puedo llegar a decir, yo como un genérico, no Ramiro, sino como genérico. Decir, uy, yo dibujo hiper bien, soy un crack, ¿cómo puede ser que este otro que dibuje peor tenga no sé cuántos seguidores? Ya está mal compararse con otros. Uno debería solo compararse con uno mismo en el pasado, pero pongamos esta hipótesis de que nos comparamos con un otro, pero si ese otro eso que hace de menor calidad que lo mío, lo hace constantemente, lo postea constantemente, está activo, y qué sé yo, la verdad es que tiene un punto por proactividad, tiene otro punto por quizá que es cohesivo lo que hace, por Mm, constante, por saber venderse bien, y esos son valores que no son menores. En la escuela de arte o en la escuela en general no nos enseñan ni a manejar nuestras finanzas, ni nuestras emociones, ni cómo vendernos. Simplemente nos dicen algo, lo hacemos bien o mal, nos dan una nota. Y a veces no tenemos ni oportunidad de volverlo a hacer con el aprendizaje. ujú. Entonces creo que es muy importante la energía que le metemos a lo que hacemos específicamente, que puede ser dibujar, ilustrar o lo que sea, y después qué hacemos con eso. Yo suelo hablar también de que ser ilustrador, por ejemplo, o ser dibujante, es ser dibujante para. Y el límite es el soporte. Del soporte hacia adentro tenemos que saber anatomía, composición, teoría del color, lo que vos quieras. Y del soporte hacia afuera tenemos que saber lidiar con un cliente, hacer un presupuesto, llegar a tiempo, ser profesionales. Entonces, quizás ese otro no sabe tanto del soporte hacia adentro, pero sabe más del soporte hacia afuera, y eso tiene un valor muy grande. Entonces, es una responsabilidad poder en eso ser un poquito más generalistas, digamos. Y decir, Ujú. estoy todo el día dibujando, también tengo que ver cómo venderlo, cuánto Sí. sale, en qué industria meterlo. Entonces, lo de la mediocridad, es cierto que a veces uno está muy agarrado del ego. Y no, porque yo y porque el otro. Y yo últimamente trato de ver valor en ese otro. Y si ese otro hace algo mejor que yo, trato de decir, ¿por qué es mejor que yo y en qué? E intentar aprender. Ujú. Más que decir, es un mediocre, porque eso no me va a permitir crecer. Ya, Y estoy queriendo bajarle el valor para subirlo yo. Y yo sigo en el pozo. Y la idea ya. es que podamos mejorar, crecer y potenciar a otros. Al menos eso creo yo hoy. Súper, súper. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y volviendo a lo de la ubicación geográfica, y en este caso a tu propia percepción de ti mismo, ¿sientes que en algún momento subestimaste tu propio potencial por vivir en Argentina? Quizás lo que me pasa con eso es lo siguiente. Lo de subestimar el potencial, siempre. Hay algo que tenemos como en un software que tenemos instalado los artistas de lo mío no vale, lo del otro es mejor, el síndrome del impostor del que tú tanto hablas, Total. y otros demonios, Sí. eso, están instalados ahí, ¿no? Ya lo sabemos. Si hay algo y es que siento que cuando yo estaba en Buenos Aires, es una ciudad tan grande, tan masiva,
hay tanto talento y hay tanto que yo no sentía que había lugar para mí. No digo que no hubiera lugar, yo no sentía que había lugar. Que para salir un poquito de la superficie tenía que ir para arriba 3 millones de metros y ser un Messi en algo. Y recién ahí cobrar visibilidad, porque están todos haciendo todo. El hecho de salir de ese lugar, o quizá de la estructura del lugar en el que me crié, o quizás resetearme, sí me hizo descubrir que tengo, ver más mi potencial y entender que hay lugar para hacer cosas. El lugar está. El tema es creo que uno tiene que buscar dónde está ese lugar y ese contexto adecuado para uno poder brillar, Ujú. ¿no? Entonces creo que hoy España, algunos lugares que mis clientes tienen, o en Estados Unidos, o en Suiza, o en otros lugares, ya que mencionaste Suiza, este, creo que ahí fui encontrando mis oportunidades de Ujú. brillar y de entender que tengo potencial, que al otro le interesa lo que hago, que valora lo que hago, y yo también poder darle valor para que ese otro lo haga. Entonces, creo que lo de la geolocalización no era tanto por Argentina y su condición socioeconómica, que impactaba un poco, sino porque justo yo estaba en el epicentro Ya. y era un mar de talentosos y yo decía, ¿qué hago acá? A mí me cuesta un montón. Pero bueno, o sea, creo que ¿De tenía que qué, ver algo más personal. de qué barrio eras? Porque estuve hace unos meses por Argentina, a ver si estuve por tu barrio. Me crié en Floresta y luego estuve por Caballito, Villa Crespo, Palermo, más o menos me moví por esos barrios, muy en el centro todo. Sí, 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 total. O sea, total, total. Y es verdad que es una ciudad increíblemente masiva. O sea, a mí me Sí, sorprendió lo monstruosa que es gigante, es sí, sí, gigante. sí, Y para mí, desde mi punto de vista, claro, como en Europa, las ciudades se han hecho como a distancia de caminar, ¿no? Pero las ciudades de América, muchas se han hecho ya a distancia de ferrocarril. Entonces todo está tomado por claro, culo. O sea, no hay centro histórico. Es como, hay un claro. monumento aquí y al otro tienes que irte yo que sé, a una distancia, unas distancias brutales. Porque claro, es todo muy grande. Sí, sí, sobre todo Capital. Capital Federal Claro, es es que gigante. es verdad que tiene que sentirse uno pequeñito, pero ya por lo masiva que es la propia ciudad en sí, ¿no? Sí, por el movimiento y la vibra y también el nivel de locura y ansiedad que hay en las grandes ciudades. Acá un poco en Madrid pasa lo mismo, por ejemplo, que ves la gente que viene, que va, que es la sensación de que están apurados todos y eso a uno también le eleva el nivel de locura. Entonces, Ujú. en ciudades más chiquitas, sí uno por ahí baja un cambio y eso se valora mucho. Pero si te hacen sentir que sos nada, un paramecio. Exacto. Volviendo a la parte más visual y más de trabajo en sí, ¿cuándo consideras, en qué momento sabes que algo está terminado? Me gusta que te preguntas las preguntas fáciles a vos. Más allá de esto que se dice, que en las obras no se terminan, se abandonan, sí está bueno poder establecer ciertos límites. Hay una necesidad que yo detecté en mí y hablando con otros artistas, hay una necesidad por meterse al detalle de una, por terminar, porque a veces el proceso es frustrante, porque el proceso creativo está hecho de frustración. Como el pan está hecho de harina, el proceso creativo está hecho de frustración. ¿Por qué? Porque es una búsqueda. Y si es una búsqueda, significa que voy acá y esto no es. Voy acá, esto no es. Voy acá, esto es. Entonces, para encontrar lo que es, implica dos no es. Y eso es frustrante. Entonces, uno no quiere lidiar con eso y encontrar que el cerebro conecta con algo de disfrute lleva tiempo. Y decir, bueno, por ahí me voy a enfocar en esto y pintar me hace sentir bien más allá del resultado. Ahí hay disfrute, me quedo. Pero si es quiero llegar a esta obra hiperrealista, hice la figura y no me funciona, abandono. Entonces, creo que hay algo de eso. Entonces, el poder conectarse con lo que uno está haciendo, meterle, y cuando uno cree que está, hay que dejarlo reposar, le pone un repasador encima tranquilito que fermente un poquito, pero un par de días viene con un ojo fresco o pide feedback, y Ujú. ahí que cuando uno hizo una especie de cerrar el capítulo y es de lo más doloroso, ahí hay que seguir. Entonces creo que hay que seguir un poquito más porque eso hace que uno pueda llevar el trabajo de uno a otro nivel si no queda como un ejercicio. Entonces, después de decir, bueno, no lo puedo hacer eternamente, pero cuando uno pueda también corroborar con obras que de referencia y tratar de tener un feedback positivo, decir, bueno,
acá hay una calidad que más o menos, y a uno le tiene que gustar, uno tiene que ser el propio espectador. Y Sí, uno sabe internamente si es, lo dejo acá porque no le quiero meter más, porque estoy cansado, o, pero la verdad que no me termina de cerrar. Bueno, uno tiene que ser su propio espectador y decir, ok, estoy conforme con lo que hago. Entonces, creo que al menos yo estoy trabajando por llegar a ese lugar en el decir, ok, llego a un lugar en el que siento que esto está bien. No me da vergüenza mostrarlo, digamos. ya. ¿Y el perfeccionismo ahí, cómo lo dominas? Es una danza constante entre a lo que aspiro, que es muy alto, y obviamente me genera frustración porque no estoy a ese nivel, y también estar en comunión con qué es lo que yo puedo hacer, ofrecer y poner de manifiesto. Es decir, por lo general nos comparamos con el resultado de otros artistas, pero no con el proceso de otros artistas. Ya. Entonces decimos, uy, mira cómo pinta ese y mira cómo pinto yo. Yo te digo, mirá que el otro pinta 30 horas por día, abandonó a la familia, no le importa nada. Yo, no, yo quiero tener una vida más normal. Bueno, entonces cálmate un poquitito. Si querés llegar ahí, tenés que pagar ese precio. Ya. Creo que un poeta estoico decía que no tenemos que enviar a los otros porque ellos pagaron un precio por estar ahí. Si queremos estar ahí, tenemos que pagar ese precio. Ujú. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar para hacer lo que hacemos? Entonces, respecto al perfeccionismo es, ¿querés llegar a ese nivel? Tenés que hacer 8 horas todos los días. ¿Estás dispuesto o no? Bueno, entonces conformate con lo que puedes hacer vos. Y es a tener un diálogo un poquito más realista, digamos, en lo posible. Así que en mi caso, trato de balancear eso. Tener una vida versus poder crecer lo poquito que se puede siendo adultos, que tenemos otras responsabilidades y no podemos estar 1000 horas pintando, digamos. Tú ahora estás en Videocopilot. Videocopilot es una empresa de renombre mundial. Quien hace efectos visuales posiblemente ha adquirido, si no uno, varios tutoriales o ha consumido de los productos gratuitos y del contenido gratuito que hay inmenso, con el que creo que si te interesan, a ti que estás viendo o escuchando esta entrevista, los efectos visuales es un buen sitio por donde puedes empezar, que te van a llevar de Sí. la manita. ¿Qué ha sido lo más desafiante de adaptarse a ese nivel, ¿no? De entrar en algo como tan potente? Y mira, desafiante es primero entrar a una empresa en la que tengo que hablar inglés todo el día, entonces, bueno, la barrera idiomática, hacerse entender, poder hablar y mantener un diálogo profesional, aunque sé que gente con muchísimo menos nivel de inglés igual lo puede hacer, porque también el profesionalismo está en otro lado, pero eso para mí fue un desafío. Ujú. Después trabajar con gente de todo el mundo, porque la verdad es que tenemos gente de eh, Rumania, de Polonia, de Estados Unidos, de Alemania, de Portugal, hay un montón de países. Entonces poder trabajar con gente que tiene diferentes culturas, maneras de trabajar, costumbres, y un poco aunar estos marcos de obviedad de que uno piensa que trabajar es así y en realidad el otro piensa que trabajar así es de otra manera. Entonces poder poner de manifiesto cosas en común, poder establecer una estructura para trabajar con equipos que tienen otra manera de pensar y ser y desde ahí construir, ¿no? Después también que la estructura es muy desafiante porque yo estoy haciendo muchas cosas en paralelo al mismo tiempo y a veces a nivel entregas o a nivel deliveries, la cosa viene más tranqui, pega un pico, vuelve a bajar, pega otro pico, entonces tenés que estar listo para Claro. hacer un delivery o trabajar en cierta cosa. Y después, bueno, hay una meseta en la cual yo tengo que producir cosas igual para que cuando me digan, bueno, ¿qué se produjo? Se produjo esto. Entonces tengo que ser como muy autónomo generando contenidos para alimentar los catálogos, digamos, de la empresa. Ujú. Entonces, eso desde mi lado implica un montón de disciplina que por ahí la gente no ve. Y dice, si por este periodo no te piden nada, no hagas nada. No, yo estoy trabajando. Entonces, mi responsabilidad es generar cosas de valor, poder mostrarlas, ser proactivo y poder aliviarle la carga a los que por ahí no pueden hacer eso en ese momento. Porque uno, más allá de hacer lo que sea, modelador 3D, ilustrador, lo que sea, uno en la industria tiene que ser un resolvedor de problemas. Ujú. Uno se va a dar un lugar. En la industria, si uno le puede aliviar la carga a un otro, ayudar a que Claro, crezca, a que las cosas funcionen mejor, la clave es esa, ser un resolvedor claro. de problemas. Y es que si me echas una mano en este proyecto que estamos ahora, en el próximo en el que yo esté, me voy a acordar de que tú me ayudaste. Y si preguntan, oye, ¿conoces a alguien que haga no sé qué? Hostia, tengo a Ramiro que lo conozco, que además es buen tío. Porque tal, cuando estaba de curro hasta aquí, él no tenía por qué y de repente me lo bajó aquí. Y yo ya podía maniobrar y eso es también súper, súper importante, ¿no? Ya no solo ser un buen profesional, sino
ser buen compañero. No, no, y aparte, por ejemplo, hay cosas, yo me he topado con perfiles que no son tan buenos técnicamente, si querés, o artísticamente, Ujú. pero son confiables, y perfiles que son cracks totales, pero te contestan el último día, última hora. Y eso no sirve, porque decís, me quedan acá, yo no sé si va a poder entregar o no, y aunque al final se pueda, no me sirve tener esa atención, no quiero vivir así. Entonces, hay algo de, que hablábamos también, de la aptitud por lo que te contratan y de la actitud. Es tan importante tu actitud como tu aptitud. Entonces, Ujú. por ahí a veces no eres el mejor en lo que sea que te especialices, pero puedes dar una mano al equipo, puedes estar, puedes tener disponibilidad de aprender, y eso es muy valorable también. ¿Hacia dónde crees que va la industria digital o el arte digital en los próximos 10 años? Uy, con el tema de la IA, no sé. La verdad es que eso es una batalla que se viene, que hay que pelear fuerte. Yo la verdad que, quizás por la edad que tengo, por todas las etapas que he pasado, lo que sea, no quiero hablar como si fuera un viejo, pero la verdad es que lo siento que hoy, cada día es exponencial lo que se avanza y es bastante abrumante sentir ese FOMO de que uno no está en todo, no está en las últimas, no estoy con VO3 generando videos, uy, no estoy con 18 cuentas de TikTok haciendo negocios piramidales, uy, no tengo mi Ferrari. Entonces llega un momento que uno dice, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Entonces, en eso yo por ahora estoy viendo cómo incorporo herramientas que me permiten potenciar mi proceso, no que me den imágenes finales, Ya, ni que me dejen afuera del proceso, sino que me ayuden a potenciar lo mío claro. y que yo pueda seguir siendo yo, que pueda seguir siendo artista y teniendo un proceso, que es lo que a mí me hace artista. Si yo dejo mi proceso afuera, dejo de ser quien soy. Entonces, de acá a 10 años, honestamente, supongo que los que podamos dominar las herramientas para expresar cosas, tendremos un lugar, pero siempre el contenido es lo que va a importar. Ujú. Siempre que tenga las mejores ideas o la mayor sensibilidad o pueda interpelar a un otro genuinamente, Ya. con o sin herramientas lo va a lograr. O sea, si hay todas las herramientas del mundo, Spielberg va a seguir siendo Spielberg. Entonces yo creo que hay algo de eso, no dejarnos obnubilar por los espejitos de colores de, uy, ahora puedes generar lo que sea y pensar que uno genera dos gatitos con alas y es un artista. No, el artista es que el igual que mete trabajo, investiga y con eso potencia su obra y le dice algo a un otro. Entonces creo o tengo esperanzas en la humanidad de que eso va a persistir. Y si no, ya estaré muerto para ese entonces y que se vaya todo. Que sea España. ¿Cuál dirías que es el verdadero enemigo de la creatividad? ¿La falta de ideas, el exceso de ego o la necesidad constante que tenemos de validación? Tengo que elegir entre esas tres. O las tres. Bueno, puedes añadir alguna más que digas, no, mira, para mí el problema o el enemigo de la creatividad, para mí es este. A ver, yo creo que los problemas creativos tienen muchas índoles y dependen qué ejercicio creativo estás haciendo, ahí reside el problema. Si a veces estás muy enfocado haciendo algo y no le encontrás la vuelta, por ahí la respuesta está en salir, Ujú, sacarle el foco láser, por ahí pedirle feedback a un otro, salir a caminar. Entonces, a veces creo que, viste que cuando acercás una lupa y haces mucho foco en un papel, se genera una luz y prende fuego el papel. ujú, Entonces, a veces hacer foco quema las cosas y uno se quema. Entonces creo que el principal problema de la creatividad no es la falta de ideas, porque las ideas no vienen solas para mí, hay que trabajarlas, ujú, sino es estar mirando un punto fijo y perder de vista la totalidad, el contexto y solo enfocarse en un punto. Para mí el problema de la creatividad es ese, solo quedarse mirando un punto, porque la creatividad es diálogo entre un montón de cosas que tienen que coexistir y funcionar. Entonces, cuando uno respira, cuando uno toma distancia de su ego, como bien decís, es donde la creatividad aparece. Que es ser permeable a que cosas entren del entorno, de, uy, ese que pasó estaba vestido así, me inspiró, de una idea, de no juzgarla. Viste que está el proceso creativo y el proceso crítico. ujú. Y por lo general, uno tiene que dejar salir todo, en el proceso creativo, lo que sea, es una mierda, no importa. Pum, y después sentarse a analizar qué sirve y qué no sirve. Uno de los grandes problemas es que cuando uno tiene un ego o un hábito instalado del proceso crítico interno, uno está por escribir algo y dice, no, esto no, es muy malo, no lo escribe. Y esto otro, no sé si va.
y está cercenando cada cosa antes de salir. Ujú. Y tiene una barrera cerrada y eso no sale. Entonces, para mí el problema es ese, es hacer foco en algo y no relacionarse con el contexto. La creatividad es relaciones, vínculos, contextos. Entonces, creo que lo del ego sería una cosa muy importante. Pero hay más cosas, digamos. ¿Cómo dominas a tu crítico interno? Teniendo un diálogo amable. Yo tengo un crítico interno, soy el peor. Mi crítico interno es tremendo. Es un dictador total. Entonces, lo que aprendí a hacer son estos ejercicios. Es inevitable en la cultura en la que vivimos, por la crianza que tenemos o los valores que tenemos a nuestro alrededor, no tener ese crítico. Y como en la meditación, a veces algunos te dicen, la idea es no pensar en nada. Es imposible no pensar en nada. La meditación es el ejercicio de volver al momento presente. Ujú. Cuando esa idea te lleva, volver al momento. Eso es la meditación, ese ejercicio. Entonces, de la misma manera, creo que la creatividad es el ejercicio de, cuando aparece el dictador, decirle, 5 minutos. Tranqui, ahora voy a hacer esto, no importa si está bien o está mal, voy a jugar y después vendrá tu momento. Entonces, cuando aparece eso que es inevitable, es tener un diálogo, poner un límite y tratar de estructurar las cosas. Es un ejercicio. Ujú, ujú. Entonces, no creo que se pueda eliminar, se puede trabajar, se puede ir ejercitando. Total, total. Mira, yo tengo como un ejercicio que me va a mí muy bien, pues yo también me doy mucha caña, mucho, y a veces es Me desesperante. imagino. Y es muy desesperante. O sea, a veces soy mi propio desesperamiento, ¿no? Desesperación, algo es terrible. Y, y me he dado cuenta de que muchas veces ese crítico es como una especie de un yo niño, pero un niño malcriado, ¿no? Y egoísta, y es como que cuando uno es ese punto de infantiloide, de pataleta y de no tener en cuenta a los demás porque yo soy el único protagonista de mi historia, ¿no? Ese momento de la infancia un poco perversa, ¿no? Y cuando estoy ahí, noto que estoy como desde esa crueldad infantiloide y a mí me va muy bien el, el verme como si yo fuese mi padre. O sea, como Ok. si yo hubiese tenido un Marcos y yo, Marcos, soy un adulto, quizá no la figura de papá por no confundirla con mi padre, Mm. José, sino con un Marcos más adulto, más. Y normalmente ahí encuentro un punto en el que puedo admirar lo que hago, puedo valorárselo como a mi hijo, a ese yo de ahora presente, y tener pues, un punto de compasión, un punto de admiración, un punto de reconocimiento que me centra bastante. Y creo que es como el ejercicio que decías, ¿no? Del volver de la meditación es, vale, ahora estoy siendo este niño cruel, déspota, me estoy destrozando, voy a intentar verme desde este otro ángulo también, ¿no? Porque al final es eso, o sea, yo creo que esas voces no se pueden apagar porque forman parte de Mm. nosotros, que se les puede bajar un poquito el volumen. Y ese diálogo amable, pero a mí, te digo, incluso con todo el trabajo personal que he hecho, todas las herramientas que tengo como terapeuta y demás, que va, sigue siendo brutal. ¿Cómo vuelves tú? ¿Cómo te pillas a ti? ¿Tú tienes algún truquito, alguna cosita que digas, mira, me doy cuenta cuando me está pasando esto y ahí es el toque, ¿no? Sí, de hecho lo vengo trabajando muchísimo. Y esto está bueno recalcarlo, ¿no? Porque a veces hay gente que ve estas entrevistas y asume que llegas a cierto nivel y no tenés más esa voz, que la gente que está en la industria, en altas esferas de la cadena alimenticia, de la animación, sabe todo, no sufre nada, y en realidad nada que ver. Todos pasamos exactamente por lo mismo. El tema es qué herramientas vamos adquiriendo en el camino como para lidiar con eso. Hay algo que escuché una vez que me pareció muy, muy lindo y muy honesto y también es muy brutal, y es que si uno fuera la mitad de bueno, amable y generoso que es con las otras personas, con uno mismo, uff, la vida tendría otro color. Entonces, si uno ve a alguien por la calle que se cae, por ahí uno va a ayudarlo, y dice, uy, y la persona se cayó y le dice, tranquila, puede pasar, está todo bien, ¿cómo te ayudo? Ahora, uno se cae y dice, soy un tonto, ¿cómo me voy a caer? Y uno encima que se cayó, latigazo, pa, como que se cayó, pum, hostia. Y yo decía, ¿por qué soy así conmigo y con los demás no? Entonces, algo de decir, estaría bueno tratarse bien uno mismo. ¿De dónde viene eso? Bueno, hay un punto en el cual ya no lo puedo detectar, pero hay que hacer algo. Entonces hay algo del autodiálogo.
esto que dijiste vos está espectacular, es una gran herramienta de visualización y también del diálogo. Hablarse uno mismo y decir, tranqui, Ramiro, va a estar todo bien. Te caíste, por ahora sentís que no podés, pero vas a poder. Tuviste otras experiencias de referencia donde lo lograste, Ujú. agárrate de eso. Esto parece que es negro, pero siempre se va a abrir una puerta. Entonces hay algo del autodiálogo y de reafirmar cosas positivas. Tenemos instalada una peli adentro de todo negativo, de que no servimos para nada, y eso como está repetido en bucle, a veces nos cuesta ver que hay otras películas. Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente por traer otras cosas y decir, mira, acá te fue bien, tranqui, dale tiempo. Y también eso, ¿viste? Ok, ¿no puedo ahora? Ok, ahora no puedo. No es que no puedo, no es que no sirvo para nada, ahora no estoy pudiendo. Claro. Entonces quizás en 2 horas sí, vamos a dejarlo estar. Tratar de tener ese diálogo creo que es un buen ejercicio para hablarle a uno como uno le hablaría a un otro, que complementa un poquito lo que dijiste de la visualización. Y así como ser más amables, porque la verdad es que no sé por qué no nos queremos, si somos quienes nos vamos a acompañar toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un algo, pero que es un poco intrínseco, no sé si de esta sociedad o del ser humano, pero es la frase que tú has dicho, yo la había escuchado al revés, es como si hablases a los desconocidos como tú te tratas a ti, no tendrías ningún amigo. Y es verdad, Claro, ¿quién querría estar con como? Entonces, darnos cuenta de eso, es decir, claro. joder, pues voy a aflojar un poco porque al menos, igual no ser íntimos, pero al menos un buen compañero de uno mismo, porque es esto, es como cuando nos quedamos solos. Y yo creo que ahí, de hecho, es donde la industria del entretenimiento está encontrando un gran filón, que es el entretenimiento porque sí, ya no es una muy buena Mm, peli, sino una serie de relleno, ya no es un buen videojuego, sino un videojuego que te tiene en bucle jugando mm. para evitar que tú estés contigo. Y lo compras, te metes en ese juego cíclico en el que estás subiendo de nivel, pero por no estar posiblemente con uno mismo. Y creo que es la parte más oscura que tiene la industria del entretenimiento hoy día, que hay mucho producto escapatorio, una ludopatía del entretenimiento potente. Sí, 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 sí. Aparte, el tiempo es el asset más valioso que tenemos, aparte de la energía, que sé yo, después ya hablaremos en un rato. Y lo que quieren las aplicaciones y lo que quieren las compañías es tu tiempo. Entonces saben cómo despertar esos mecanismos adictivos para que uno esté ahí. Pero la verdad es que uno tiene que hacer un esfuerzo consciente y creo que nosotros que venimos de una etapa analógica tenemos un poquito más de herramientas Sí. para decir, por es preferible aburrirse. El aburrimiento es la antesala de muchas cosas maravillosas. La filosofía no existiría si no fuera por el aburrimiento. Entonces, hay algo ahí también y es como algo que hay que transitar. Yo el otro día me propuse, raro en mí porque estoy también con el móvil ahí dándole, dije voy a salir a dibujar y voy a ver gente, me voy a tomar un cafecito y voy a hacer eso y no voy a sacar el móvil en toda la tarde. Y costó, porque está la acción de querer chequear, Sí, de sí, querer sí, sí. estar, dije no, bancate esto. Bancaste este momento, tratá de disfrutar el aire y lo que suena, lo que hay a tu alrededor. Esto es. Nada, creo que es una batalla que también hay que pelear. Me parece muy valiosa. Hay cosas muy valiosas ahí. Detrás de eso que parece tan difícil, hay muy valioso. Encontrarse con uno mismo. Y en algún momento creo que yo saqué esa conclusión. Che, yo estoy 24 horas conmigo. Yo me tendría que poder divertir, consolar, es poder estar, que esté bueno estar conmigo. Que no sea una mierda estar conmigo. Pues Sí, yo sí, estoy sí. todo el tiempo con el autodiálogo, yo digo, uy, qué embole estar con este tipo. Y está bueno estar con uno mismo, decir, esto me divierte, hago cosas que me hacen bien, que puedo hacerle bien a otros, por supuesto. Entonces también ese tenerse de amigo creo que es un gran ejercicio para poner en práctica, ¿no? Respecto a esto, ¿tú crees que existe una romantización del artista sacrificado? Tengo muchos pensamientos respecto de eso. En algún momento le pregunté, y lo digo en una de mis conferencias ahí, que en Mundos Digitales, que en una oportunidad yo soy muy fanático de una banda que se llama Dream Theater, ¿no? Ujú. Metal progresivo, muy elaborado, vértigo, extremo. Son unos genios, unos músicos y unas personas hermosas. Y en una tuve la oportunidad de charlar en el backstage con el guitarrista, con John Petrucci, que es un crack total y admiro desde siempre. Y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta profunda? Y él me miró con cara de, bueno, ¿qué querés preguntarme? Si hago los arpegios para arriba o para abajo. Y le dije, no, no, ¿crees que hay arte sin sufrimiento? Así se la tiré. Y el tipo me puso cara de, uff, no me esperaba este. Y el tipo lo estuvo pensando un ratito, que yo consideré
mucho tiempo para estar en esa situación y me dijo, mira, el sufrimiento es una parte del espectro emocional. Si sufrís seguramente puedas hablar de eso, pero si disfrutas también puedas hablar de eso. Entonces, cuantas más experiencias de referencia tenga, más complejo va a ser tu vocabulario y más interesante va a ser lo que puedas contar. Entonces, yo durante mucho tiempo romanticé el arte no existe sin sufrimiento. Por eso le pregunté esto. Y me rompió la cabeza cuando él me contestó, sí, es una parte, es un grupo de palabras, pero hay otros también. Y para armar frases complejas Hace necesitas falta de todo un muchas. poco. Entonces también por ahí se puede contar desde la, no solo felicidad o drama, sino desde la curiosidad, Ujú. desde la observación. Hay un El montón de propio vértigo, matices. ¿no? Desde el vértigo, Exactamente. cómo experimento el vértigo, cómo lo quiero transmitir. Entonces creo que lo romantizaba y creo que a veces desde ese lugar uno está en un lugar en el que necesita canalizar y decir cosas y sucede, pero hoy creo que es una parte del espectro y hay más. Entonces ya no lo romantizo tanto. Muy buena respuesta, ¿eh? John Fue, Petrucci, crédito de John Petrucci. sí, 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 sí. Pero es buena porque al final es verdad que al final el inconsciente colectivo, bajo mi punto de vista, ¿no? Está como, tenemos asociado al arquetipo del artista como muerto de hambre, bohemio, Mm. vividor, vago. Y hostia, yo creo que hay que empezar a limpiar un poco esa imagen que se generó porque en el Renacimiento nadie era un vago, un vividor, o sea, en la cantidad de trabajo que hace falta para sacar de una piedra al David de Michelangelo, Sí. no es de un tío vago. Ese tío dormía debajo de la escultura para levantarse y seguir trabajando, acostarse a los pies de la escultura y seguir trabajando al día siguiente, ¿no? Hay un punto Exactamente. de principios del siglo pasado, finales del anterior, que bueno, pues ahí creo que los poetas y los artistas franceses ensuciaron la imagen de lo que es un artista y creo que es responsabilidad nuestra, ¿no? Poco a poco demostrar que no hace falta ni drogarse, ni no dormir, ni tener una vida desgraciada, ni no llegar a final de mes y pasar hambre para ser un artista y disfrutar de esta profesión, ¿no? Sí, no, y también esto que decís del sufrimiento, si yo estoy 5 días sin dormir por hacer una pieza mía, alguien podría decir, uy, mirá cómo sufre. Claro. Desde ese lugar. Una cosa es sufrir un desamor y hablar y hacer una poesía desde ahí, que por eso te sirve de inspiración, pero no lo romantizo. Y otra cosa es decir, mirá cómo sufre, se la pasa. Ahora sí, lo disfruté y estuve 5 días laburando 24/7 porque me encantó. Claro, ¿Dónde está el sufrimiento? En los ojos del otro. ya. Entonces, Bueno, en tus hay que ver si ojeras. es más, también, hay que ver si es más obsesión o perfeccionismo, Ya. pero digo, también hay algo que está espectacular. Entonces también no sé si lo único que podemos analizar es el sufrimiento. Seguramente haya compromiso, trabajo, por ahí uno sufre un poco, pero también uno cuando carga las bolsas muy pesadas, el súper sufre. Bueno, y no decimos que es sufrimiento y el súper mega. Todo tiene Ya. un costo y un beneficio. Volviendo a eso, bueno, para los que no lo sabéis, porque no lo hemos dicho, Ramiro y yo nos hemos conocido en mundos digitales. En estas dos últimas ediciones, Ramiro ha sido ponente de dos charlas bastante 3. potentes. Tres. Los últimos 3 años. Los últimos tres. Oh, yeah. Entonces, en la última charla de cierre de esta edición, con el CEO de Blur, Sí. Tim, ahora no recuerdo el Tim apellido, Miller. Tim Miller, que además le hiciste una entrevista para el podcast de La Bicicleta Creativa, pues Ramiro tiene un podcast, échale un vistazo, tiene entrevista muy pepino. Recuerdo que una chica del público, un asistente, le preguntó, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo más joven o algo así, ¿no? Y le diría, bueno, Mm. que trabajase menos porque yo he sacrificado a la familia y tal. Pero después en ese pensamiento que creo que es muy yankee, dijo, "Ah, pero volvería a hacer lo mismo, ¿no?". Hay el punto, el costo en el que alguien sacrifica toda su vida por un proyecto creativo. A mí eso la verdad es que me dolió, ¿no? Porque también si ves entrevistas a Miyazaki y demás, no ves la alegría que reflejan sus películas. El color que tienen sus películas, la sensación es de un... Es que esto me ha costado la vida, ¿no? ¿Qué opinas de esta inversión, costo, sacrificio, trabajo, vida? Mira, yo creo que entre las cosas más difíciles que hay en la vida es encontrar el balance entre ciertas cosas. El equilibrio es lo más difícil.
Lo más probable es que estás así con los platos y se te vayan cayendo los platos, te caigas vos de la soga. Entonces, lograr el equilibrio y dar vuelta a los platitos es lo más difícil. Seguramente hay un sesgo y cada vez que entrevistaban a estos artistas y le decían, tu obra, el sufrimiento, estaba enfocado ahí y no en un montón de otras cosas. Entonces, también creo que hay una visión muy sesgada sobre eso. Yo creo que el arte, lo que nos da a nosotros, es una especie de pulsión, o en mi caso, yo necesito hacer, me encuentro en el hacer. Entonces, encontrarme me hace sentir que tengo un lugar. La vida es un poco de incertidumbre, es un poco de locura, es un poco de todo. Y yo creo personalmente que no hay propósito, que no venimos acá con una misión. Es mi creencia personal, no estoy criticando la de nadie. Entonces Ujú. creo que el propósito nos lo tenemos que inventar. Queremos que crear un propósito, seguirlo y darle sentido a nuestras vidas. Y si podemos dejar el mundo un poquito mejor, mejor. Eso es lo que pienso yo. Entonces, yo me encuentro que en el diálogo con diferentes maneras de hacer arte, me encuentro que a través de eso o de las charlas puedo ayudar a un otro y siento que tiene sentido vivir la vida y compartirla. Ujú. También con amigos, hay cosas que siento que tienen sentido. Entonces le voy a meter a eso todo lo que pueda, pero en mi caso voy a intentar balancear hoy, nada, poder tener una vida social, poder hacer otras cosas. Y hay gente que de repente le encanta estar dibujando cómics 24/7 y no quiere hablar con nadie más. Y por esto una vida de puta madre. Entonces tampoco se la critico. Lo que digo es que uno tiene que estar consciente de con qué está pagando eso que quiere conseguir. A veces uno paga con dinero, a veces uno paga con energía, a veces uno paga con salud. Entonces uno tiene que adquirir, para mí, ser responsable de adquirir un nivel de conciencia del tipo de moneda con la que está pagando lo que quiere. Yo que estoy trabajando sentado durante 800.000 horas durante tantos años, me doy cuenta que lo estoy pagando con salud. Entonces estoy intentando hacer ejercicio, estoy intentando no explotar porque estoy, digamos, tan conectado con eso que me hace bien si me tiran para otro lado. Entonces digo, no es solamente dinero, no es solo equipamiento, tener una mejor computadora. Estoy pagando con energía, con salud. Si dejo de ver a mis amigos, estoy pagando no tener una red de contención emocional. Entonces, creo que el balance es lo más difícil y está bueno ser conscientes de ese balance. En su momento, cuando era más joven, me pasaba horas dibujando, horas tocando la guitarra, no pensaba en otra cosa, pero después empecé a encontrar que por lo menos en mi camino solo encontré un límite. Yo grabé muchos discos solos, hice muchos cortos solos, quería hacer todo yo. Y lo que terminé entendiendo, más allá de que mi ego no va a trascender, es que encontré un límite. Y cuando hice cosas con otros, fue espectacular la sensación, sentirme vivo, que eso llegue más lejos. Viste que hay un refrán que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y hoy creo totalmente en eso. Hoy ya casi no tengo ganas de hacer cosas solo. Necesito esto, este diálogo. Si yo estoy hablando de estas cosas solo en mi baño, estoy para internarme, me tienen que poner un jersey que se abrocha atrás y me ponen un colchón en la pared. Este diálogo es contigo, es intercambiando pensamientos contigo. Entonces creo que eso es lo más valioso. Y hoy siento que ahí balanceo un poco, digamos. Hablando de diálogo, como ya hemos mencionado, tienes un podcast, se llama La Bicicleta Creativa. Tienes además, eres muy activo en redes sociales, dentro de lo que te permite, supongo que el resto de compromisos laborales que tienes. ¿Qué te mueve? Lo has explicado ya un poco, pero bueno, ¿qué te mueve a hacer eso? ¿Es la visibilidad, es el contacto? ¿Y qué hay un poco de la necesidad de, pues, de poder eso, pues, contactar con un otro? Porque al final esta profesión, cuando uno está creando en su espacio, pues puede ser también un poco solitario, ¿no? Mira, con el tema del podcast nació así. Es un podcast audiovisual, está en YouTube. Si bien los primeros episodios están en Spotify, mi intención es que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque yo invito artistas que tienen cosas para mostrar y dialogamos sobre eso. Ponemos la obra del artista y charlamos sobre eso. Entonces yo también a veces les pregunto, digo, ¿y acá qué hiciste? ¿Y esto cómo llegaste hasta acá? Porque yo quiero saber. Entonces nace de mi inquietud personal de qué le pasa a otros artistas. ¿Pasan lo mismo que yo? ¿Atraviesan el mismo proceso? ¿Por qué crean? ¿Cómo llegan hasta otros puntos? Y también nace de la inquietud de que a veces veo una obra final, no sé cómo se construyó tal cosa magnífica y quiero saber el detrás de escena. Claro. Quiero conocer al artista que está detrás del nombre. Entonces me interesa mucho más la parte humana, porque a veces uno ve una obra y dice, uy, y hasta se hace una imagen de cómo sería el artista.
Y después cuando conoce al artista dice, ah, nada que ver. Ya. Entonces hay algo muy, muy hermoso de entender, no endiosar a nuestros ídolos, entender que tienen un camino, poder dialogar con ellos, conocerlos, y en ese camino humanizarlos y uno también darse el valor que uno tiene, ¿no? Y aprender y conectarse con otros, que es lo más importante. Este nació en pandemia, el podcast, Ujú. y lo hice, digamos, por llamadas así, por Zoom, etcétera, o también por distancias, pero mi objetivo primario era lo que pudimos organizar conjuntamente con Mundos Digitales este año, que es tener entrevistas en vivo. Y más que entrevistas, diálogos. Ya. Yo considero que es más abrir una puerta y dialogar de los temas que nos interesan y compartir los puntos de vista y que de esos aprendizajes que dicen estos artistas el público se pueda llevar algo. Y también pueda entender que hay una vida posible, teniendo los niveles de calidad que tienen estas personas, teniendo los estudios que tienen estas personas. Y son personas de a pie como nosotros. Entonces, nada, como llevar eso al público me parece algo lindo y a mí me enriquece un montón tener esas perspectivas, digamos. No, claro, claro, claro. Es que, bueno, pues eso, es en la interacción que hay con un otro hay espacio a saber cosas que no sabías, ¿no? Porque si solo me Mm. quedo con lo que ya tengo dentro de la cabeza, voy a pensar que esa es la única realidad o verdad, y cuando viene un otro me puede pintar la obra de otros colores, ¿no? Claro. Hoy día, ¿cómo percibes a la nueva generación, a los nuevos estudiantes o a la gente que ves que está empezando? ¿Qué crees que les falta o que les sobra? Y si tú ahora arrancases con 20 añitos, 18, 19 años, ¿qué harías hoy? A ver, yo hoy, gracias a esta masificación de cosas, hay algo muy positivo y algo negativo, como en todo, básicamente. Lo positivo es que veo que los jóvenes tienen mucha energía, tienen ganas de hacer, ganas de mostrarse. Entonces hay algo muy positivo en la energía, no es decir, bueno, lo hago después. Hay algo de que entienden que hay que estar activo, Mm, mostrarse y hacer cosas. Entonces eso lo rescato y rescato esa energía positiva. Y después lo negativo, por supuesto, es la otra cara de la moneda y es que a veces siento que son y somos muy dependientes de eso, de la validación externa, de que su persona se define por cuántos likes tiene una publicación, su calidad por críticas de un NN que no sabe el proceso que tuvo y por también formarse en cualquier lado con un tutorial random en vez de buscar un mentor, tener una guía, tener alguien que te diga, esto viene por acá, vas bien o no, seguí por este camino, alguien que te guíe un poco. Yo en su momento recibí ese consejo y no lo seguí, porque soy un rebelde, y hoy me arrepiento. Y es que él me dijo, no inventes lo que ya está inventado. Anda a estudiar y después con las herramientas que tenés, aprovecha tu tiempo y tu energía para decir lo que querés decir. No gastes tu energía aprendiendo, descubriendo la rueda. Ya está, ya la ya, descubrieron otros. Yo de autodidacta aprendí muchas cosas y gasté mucho tiempo que podría haber aprendido cuando alguien me diga, esta es la teoría del color, esta es la composición, esto es así. Pero cuando sepas esto, fíjate qué querés contar vos. Entonces, también tener lugares como dibujar bien, digamos, y lugares donde alguien te lleve, vea lo que haces, te puede indicar. Porque los tutoriales no te dicen, ah, acá te equivocaste. Te claro. dicen, hace esto. Sí, Y sí. después, ¿vos qué haces si te salió mal? No sabes para dónde ir. No. Entonces, alguien que te diga, acá te equivocaste por esto, probaste otro, es esencial. Mm, Buscar una guía. Entonces, creo que yo haría eso. Si tuviera 20 años, buscaría mejores tutorizaciones, un mentor, seguir a alguien o buscar a varios mentores, tener un aprendizaje y tener un camino un poquito más marcado en una dirección que creo que sería para mi lado, porque después el camino lo tiene que hacer uno. Nadie va a hacer el camino perfecto que uno tiene que seguir, digamos. Y el camino que uno hizo perfecto hace 10 años, si es que hay un camino perfecto, hoy será otro, ¿no? Entonces al final es eso. Claro. Sí, para mí es súper importante lo que tú dices. Un tutorial no te dicen que la estás liando o porque a ti no te sale. Sí, sí, es terrible eso. Esa sensación de, ah, no sé qué hacer ahora, es Ya, sí. terrible. Hay un paso en el que el dibujo ha pasado de aquí a aquí y no sé cómo el mío no se está transformando, ¿no? No, y Súper. también, por ejemplo, me pasó tomando clases de ilustración y qué sé yo, que yo preguntaba mucho, ¿y qué brush usas acá? No, ¿y cómo hiciste para mezclar esto? Y me contestaron todas mis preguntas. Y llegué a la conclusión de que lo que estaba haciendo el profe lo estaba haciendo porque tenía 30 años sobre el tablero 8 horas por día. Y no Claro. había
ni software, ni herramienta, ni plugin que haga eso. Entonces cuando hacía así y la línea le salía, y a mí no, es, ok, lo hizo 1.000.000 de veces y yo no, Sí, me sí, tengo con que el poner a mismo pincel, trabajar. el mismo pigmento, pero la misma mano no. No puedo hacer un shortcut de eso. Eso le tengo que meter y tengo que estar ahí y encontrar mi manera de hacerlo. Y darme cuenta de eso también fue como, ok, tengo que sentar el culo y trabajar. Pues totalmente total. Ramiro, pues nada, me gustaría que nuestros seguidores puedan ver ese podcast en el que estás involucrado, seguirte, dónde te pueden encontrar. El podcast es La Bicicleta Creativa y está en YouTube principalmente. Y después en mis redes, mi red en Instagram es AMK Director. Ese es mi usuario de Instagram. También está amkdirector.com, que es mi página web, que la estoy actualizando, se viene en breve, porque la que está no existía, nada, estaba así. Todavía no estaban, el Pangea no estaban divididos los continentes todavía cuando lo hice. Y, y principalmente ahí. Ya después, incluso en el Linktree que está en el Instagram, tienen otras Ok, ahí redes, están otros los lugares, enlaces. etc. Igualmente los Exacto. pondremos por aquí en la descripción del vídeo y demás. Pues Ramiro, ha sido un gustazo. He disfrutado especialmente esta entrevista. Hay un par de trazos de colores nuevos que tengo ahora en el mural que observar y plantear. Creo que ha sido profunda. Ha habido puntos en los que no solo para mí creo que van a ser o han sido nutritivos, sino que van a ser para nuestra audiencia. Muchísimas gracias. A ti. Sí te preguntaría ahora ¿a quién crees que deberíamos entrevistar que tú conozcas y nos puedas decir, mira, conozco a esta artista o a este artista, creo que vale la pena entrevistarlo y nos puedas hacernos un pase de gol ahí a lo Laudrup? Sí, sí, por supuesto. Tengo muchísimos artistas que quiero y admiro. Uno que te puedo recomendar es Pablo Aschey, que es Ujú, un ilustrador, profe de pintura, es un crack total de Argentina. También a Alejandro Burdicio, te lo puedo recomendar, que es un ujú. concept artist espectacular. Y bueno, después te recomendaré algunos más. Venga, Pero en principal, ellos dos que son unas súper. bestias y están en el mundo de la ilustración también. Súper. Pues Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido de verdad un placer. Me ha gustado mucho entrevistarte. Me ha gustado conocerte un poco más y ya con ganas de volverte a ver en Mundos Digitales y expandir un poco más la charla. Seguro, seguro. Muchísimas gracias por invitarme. Yo también lo disfruté mucho y me llevo aprendizajes que me voy a quedar pensando. Está espectacular. Así que nutritivo, win-win. Pues nada, un súper abrazo dibujir, ¿vale? Para ti también. Chao, chao. Sigan a dibujarbien.com, por favor, chicos. Chao. Bueno, hasta aquí la entrevista con Ramiro AMK Fernández, una entrevista que deja muchos palos a los que les puedes dar vueltas. Ha dado, creo que, muchas teclas muy interesantes. Por ejemplo, el no basar en la única emoción del sacrificio, la frustración, la tristeza, emociones como negativas para generar arte, sino tener todo ese abanico, el costo que tú estás dispuesto a pagar por conseguir diferentes logros. En fin, una entrevista de 10. Espero que te haya gustado. Si te gusta este contenido, suscríbete si no estás suscrito. Habla de este contenido a tus amigos para que puedan disfrutarlo también y aprender y tener una vista global de lo que es ser artista y de lo que implica formar parte de esta industria. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí, gracias por tu apoyo, gracias por dibujar bien. Por cierto, si quieres aprender a dibujar o profesionalizar el dibujo, visita nuestra página web y nuestros sistemas de formación. Chao, chao.